Buenas tardes, hermanos. Es un gozo que se conecten a este culto vespertino. Quiero invitarles, hermanos, a que en este culto pongan atención, hermanos, estén atentos, tengan un oído abierto para lo que Dios nos quiere hablar, hermanos. Antes de continuar, me voy a permitir darles un anuncio. Eh, va a haber una conferencia para los padres que va a ser dirigida por nuestro hermano Rafael Gutiérrez. La conferencia de los padres será los jueves a las 7 p.m. por Zoom. Esta conferencia es titulada Padres de Corazón. Y hermanos, si tienen alguna duda sobre los temas, qué es el contenido, pues pueden comunicarse con nuestro hermano Josué García, quien con mucho gusto les va a resolver todas las dudas que tengan, hermanos. Ahora, continuando en esta actitud de reverencia, les voy a invitar a hacer el llamamiento de adoración. Y eso lo podemos, les voy a pedir que abran sus Biblias y pueden irse al Salmo 81, versículo 1. Salmo 81, versículo 1. Y acompáñenme en la lectura, hermanos, por favor. Dice así: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Amén, hermanos. Con este tono, lo que acabamos de leer, cantad con gozo a Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie y acompañen a nuestro hermano Edgar Sánchez en el periodo de alabanza. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y quien amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto, que victorioso Rey
tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses 2, versículos del 1 al 11. Filipenses 2, versículos 1 al 11. Y dice así, hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si aún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, los voy a invitar a que hacer una oración. Les pido que cierren sus ojos y me acompañen en la misma. Amado Señor, gracias por concedernos un día más de vida. Gracias porque tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Tú nos diste vida a nosotros porque tú tienes planes perfectos para nuestras vidas, Señor. Te pido que en esta tarde tú puedas tocar nuestros corazones, Señor. Que tú puedas, que tu gloria, Señor, abunde en nuestros corazones, Padre. Por favor, Señor, bendice a nuestro pastor, bendice el mensaje que tiene preparado para nosotros, Señor, y que nosotros podamos ser alimentados a través de este, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sigue el momento de la predicación por nuestro Emilio Band Favela, la cual se titula La resurrección de Cristo, una obra de poder, basado en Efesios 1, 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Amén, hermanos. Dios les bendiga y espero que este mensaje les sea de bendición. Nuevamente agradeciendo a Dios sus bendiciones, hermanos, que nos concede estar este día del Señor, ahora en este culto vespertino. Damos muchas gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él nos sostiene y nos sustenta con su grande e infinito poder. Y precisamente, hermanos, de eso quiero hablarles esta tarde, del poder de Dios, ¿sí? Este día, como ustedes saben, en la mañana prediqué sobre la resurrección. He querido continuar con este tema, ya que es nuestro énfasis en este mes, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así que esta tarde quiero también abordar el mismo tema de la resurrección, pero desde el punto de vista del poder de Dios. Por eso el título de este mensaje es La resurrección de Cristo, una obra de Dios, del poder de Dios, una obra de poder. Y está basado en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Quiero invitarles, amados hermanos, para que, por favor, localicemos este capítulo 1 de Efesios y vamos a leer los versos del 19 al 23. Efesios capítulo 1, del 19 al 23. Les suplico, lean conmigo, hermanos. Si están preparados, comencemos en el verso 19 y dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí, hermanos, nos detenemos en nuestra lectura de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, oremos. Vamos a pedirle a Dios su bendición, que Él nos acompañe en la meditación de esta tarde. Oremos, hermanos. Amado Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y nuevamente te damos gracias por tantas bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias por concedernos tener este culto vespertino en el día del Señor, y nos concedes estar juntos, aunque de esta manera virtual, pero dándote, Señor, a ti y solamente a ti, la honra y la gloria, uniendo nuestros corazones en alabanza, en adoración, en acción de gracias, pero también para recibir el mensaje de tu palabra. Rogamos, pues, Señor, tu santísima bendición. Hable tu espíritu, no el hombre, sino tu espíritu a nuestros espíritus. Haya mucho alimento espiritual, haya mucho pan que venga a nutrir y a vigorizar, a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Te damos pues a ti y solamente a ti toda la honra y toda la gloria, y pedimos humildemente tu bendición. En el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la resurrección de Cristo, una obra de poder de Dios. Sí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una obra de la supereminente grandeza del poder de Dios. Como dice aquí el verso 19, ¿verdad? Acabamos de leer. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Allí, hermanos, nos dice que esa grandeza, nos habla de esa grandeza del poder de Dios. Y dice que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Bien, hermanos, comenzaré diciendo que esta epístola, la epístola a los Efesios, revela una bella colección de preciosas bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos.
nada menos al leer el primer capítulo. Sí, este capítulo 1, encontramos una amplia gama de bendiciones en el orden espiritual para aquellos que son seguidores de Cristo, para aquellos que somos discípulos del Señor. Una grande gama de bendiciones. Lamentablemente, hermanos, no todos los creyentes en el Señor conocen estas bendiciones y por consecuencia, al vivir, se pierden de muchas cosas buenas. El apóstol Pablo lo sabía, por eso él rogaba, él oraba, sí, él suplicaba con todas las fuerzas de su ser que Dios en su gracia y misericordia hiciera saber a todos sus hijos sus ricos dones y favores. Así que, hermanos, pues esto nos dice entre líneas la importancia que es, hermanos, el orar por la fe de nuestros hermanos. Orar por ellos. Orar porque ellos crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, orar. Pablo estaba consciente de cuán imprescindible es orar por la fe personal de cada uno de los creyentes, de los hermanos en Cristo. Por eso él oraba constantemente, continuamente. Muchas de sus epístolas nos hablan de que él da testimonio de cuánto oraba por los hermanos. Y aquí, hermanos, en este pasaje nos dice que él pedía por los hermanos efesios. Y él quería que el Señor revelara a los efesios por lo menos 3 cosas. ¿Cuáles? Miren, si me acompañan, hermanos, al verso 17, dice así: para que el Dios, él está orando, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y aquí vienen, hermanos, las 3 cosas. La primera, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La primera cosa. La segunda, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la segunda. La primera, ¿cuál fue? Pues que supieran los hermanos efesios cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Y cuál fue la segunda? Que supieran los hermanos efesios cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia para con los santos. ¿Y cuál es la tercera, hermano? A esa ya la vemos en el verso 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que aquí tenemos, hermanos, estas 3 cosas que Pablo pedía en oración a favor de los hermanos efesios. Bueno, me interesa resaltar la última. Pablo dice que el poder de Dios es de supereminente grandeza, es decir, suprema, soberana, extraordinaria, inmensa, ilimitada, excelsa
incomparable grandeza. El poder de Dios es de incomparable grandeza. Bueno, dice que ese poder, el mismo poder de Dios, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y Pablo quiere que nosotros sepamos cómo es ese poder, lo vivamos en nuestra vida, lo experimentemos cada día de nuestro peregrinaje en este mundo. Así que, hermanos, nos conviene meditar en este pasaje, hermoso pasaje bíblico, y que veamos por qué decimos que la resurrección de Cristo es obra del poder de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver el verso 20. Verso 20. Y aquí, hermanos, veamos que el poder de Dios resucitó a Cristo. Verso 20, solamente en su primera parte. Dice la palabra del Señor así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Voy a volver a leer eso. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de Dios resucitó a Cristo. Como ya lo hemos afirmado, hermanos, la manifestación más grande del poder de Dios no fue en la creación, cuando Él formó de la nada, creó todo cuanto existe y lo sustenta con su poder. Tampoco fue cuando vemos todos esos eventos milagrosos y prodigiosos que encontramos a lo largo y ancho de la Biblia. Tampoco allí está manifestado en su plenitud el poder de Dios. Entonces, ¿en qué? Mis amados hermanos, en la resurrección de Cristo. Allí, esa podemos decir, es la plena, ¿sí?, llena, completa manifestación del poder de Dios, en la resurrección de Cristo. La misma Escritura da testimonio que Dios usó su gran poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Permítanme leer Colosenses 2:12, y dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. ¿Lo notaron? El poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjense, hermanos, que analizando los pasajes que narran la resurrección, que son los 4 evangelios, y otros pasajes en el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo, podemos observar por lo menos 7 eventos en torno que manifiestan el gran poder de Dios allí manifestado. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el primero sería que hubo un gran terremoto. El segundo evento sería que la enorme piedra que cubría el sepulcro fue removida. Un tercer evento, que seres resplandecientes aparecieron. Un cuarto evento, que los guardias, dice la Escritura, se quedaron como muertos, temblando de miedo. Un quinto evento, los sellos de la poderosa Roma que estaban sobre la tumba fueron destrozados.
Un sexto evento, muchos santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y séptimo, sobre todo, la más portentosa manifestación fue que la muerte, sí, la muerte fue vencida. Vencida por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cuando Pablo pregunta, escribiendo allá a los hermanos corintios, cuando él hace esta pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera a los Corintios 15:55. Claramente se refiere a que ningún ser humano había, ni ha, ni tampoco habrá podido con estos dos. ¿Cuáles dos? La muerte y el sepulcro. Pero con su resurrección, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y venció al sepulcro. Pregunta, ¿puede haber una victoria mayor? Es imposible que el sepulcro sea el lugar de nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Era imposible que fuese retenido por ella, es decir, por la muerte. Es imposible buscar y encontrar en un sepulcro al Dios vivo, verdadero y eterno. Ese lugar no es para Él. Por eso Él se levantó con poder, hermanos. Cabe una pregunta aquí, hermanos, a manera de aplicación a nuestra vida. ¿Cómo puede ese gran poder o esa supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo ser de bendición para nuestra vida? Nuestro mismo pasaje aquí en Efesios nos lo dice. Vamos a volver a leer el verso 19, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Notaron ustedes, hermanos? ¿Sí? Que esa supereminente grandeza del poder de Dios es para nosotros, los que creemos. Y es para manifestarse en ese problema, en esa necesidad, en esa falta de trabajo, de empleo, en esa crisis o en esa enfermedad. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, dice la Escritura. ¿Sí? Tenemos que decirlo nuevamente, repetirlo una y otra vez. Para nuestro Dios nada es difícil, nada es imposible. Su poder, amados hermanos, es absoluto, completo, eterno, y nuestro Dios lo usará para nuestro bien, para nuestra protección, para nuestra provisión, para nuestra bendición y para nuestra dirección. Permítanme compartirles otro pasaje también escrito por el apóstol Pablo. Voy a leer primero a los Corintios 6:14, dice: y Dios,
que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera a los Corintios 6:14. Así que el gran poder de Dios que levantó a Cristo, también a nosotros nos levantará. Y no solo en la resurrección, en el día postrero, sino también nos va a levantar en cada circunstancia en que nos veamos postrados, en que nos veamos caídos. El gran poder de Dios, amados. Sí, la supereminente grandeza de su poder. Así que en toda circunstancia, en todo trance, en toda dificultad, solo permitámosle al Dios y Padre nuestro manifestar la supereminente grandeza de su poder. Así sea, hermanos. Bueno, el poder de Dios levantó o resucitó a Cristo. Pero más nos dice el versículo 20, hermanos. Efesios 1:20. La última parte del texto. Voy a leerlo completo. Dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces ahí vemos que el poder de Dios exaltó a Cristo. ¿Sí? La primera enseñanza es que el poder de Dios resucitó a Cristo. El poder de Dios exaltó a Cristo. Sí. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado a la diestra de Dios nos habla de un Salvador poderoso. Nos dice que ya ha realizado plenamente su obra de redención, porque la Biblia dice que después de realizar su perfecta obra salvadora, nuestro Señor no permaneció en la cruz, ni tampoco en la tumba, sino que ascendió a los cielos para ocupar ese lugar de honor y gloria que le corresponde. Vea lo que dice la palabra santa en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Así que el hecho de que el Señor esté a la diestra del Padre nos habla de un poderoso Salvador. Pero también el hecho de que Él esté sentado a la diestra de Dios nos habla de un Rey glorioso. No solo de un Salvador poderoso, sino de un Rey glorioso, porque está recibiendo la alabanza y la adoración. Vean lo que dice Apocalipsis 5:13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:13. Bueno, el poder de Dios exaltó a Cristo. Y vamos a hacer la aplicación, hermanos. Nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puede esta exaltación de Cristo ser una bendición para nosotros?
Bueno, hermanos, la exaltación de Cristo será una gran bendición para nosotros porque el Señor nos compartirá esa gloria. ¿Sí? El Señor nos compartirá esa gloria. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor está sentado en su trono de gloria y que nos permitirá sentarnos junto a Él. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. ¿Sí? Cuando Él se siente en su trono de gloria, nos permitirá estar con Él, junto a Él. Permítanme, hermanos, recordar esto en mi vida personal. Un día después, o mejor dicho, al siguiente día del fallecimiento de mi amada esposa, bueno, era un miércoles, abrimos este templo, trajimos el cuerpo y estaba aquí al frente. Todo ese día estuvimos aquí, tuvimos culto en la mañana y culto en la tarde. Y durante el día yo estaba ahí sentado en la primera banca frente al féretro. Y pues con muchas cosas en mi mente que giraban, en mi corazón, y tantas cosas que uno piensa en esos momentos. Y también de una manera, digamos, casi automática, uno empieza a hojear su Biblia en medio de la confusión de tantos pensamientos. Y bueno, me detuve en un texto que trajo a mi vida mucha paz, mucha calma en ese momento. ¿Sí? ¿Y cuál fue ese texto? Bueno, fue Apocalipsis 3:21, que a la letra dice, hermanos: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Entonces yo me imaginé a mi esposa ya sentada con el Señor en su trono, compartiendo el Señor con ella esa gloria. Yo quiero preguntarle a usted, ¿puede usted en este momento hacer suya esta esperanza? ¿Sí? Bueno, el poder de Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Bueno, ¿cómo puede eso bendecir mi vida? Bueno, cuando Él me comparta esa gloria. ¿Puede usted abrigar esa misma esperanza? Vamos, hermanos, a la última parte de nuestro sermón, y para ello vamos a abordar ahora los versos del 21 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, hermanos, aquí vemos que el poder de Dios enalteció a Cristo. Sí. El poder de Dios resucitó a Cristo, el poder de Dios exaltó a Cristo, el poder de Dios enalteció a Cristo. Dice muy claramente aquí, hermanos, que sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Consultando esta misma epístola de Efesios, pero en el capítulo 6, en el verso 12, allí el apóstol Pablo les llama principados, potestades, gobernadores, huestes angelicales de maldad. Y si vamos a Romanos 8:38, ahí el apóstol les llama solamente de dos maneras: principados y potestades. ¿Y quiénes son ellos? ¿A qué se refiere el apóstol cuando usa esos títulos? Amados hermanos, sin lugar a dudas se refiere a todos los ángeles caídos que son seguidores de Satanás y que le llamamos demonios. A todos ellos. Según la demonología, ellos están organizados en estos grados de poder. ¿Sí? Principados, potestades, señoríos, gobernantes, así. Ajá. Y hermanos, ellos están así en esos grados de poder, pero con su muerte y su resurrección, nuestro Señor Jesucristo los venció a todos. A todos. ¿Sí? Vea lo que dice ahora el apóstol Pablo en Colosenses 2:15. Dice de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y Pablo se ufana, parece que se ufana, hermanos, en decir que este maravilloso poder de Dios es principalmente sobre todo principado y potestad y poder y señorío, dando a entender que domina sobre todas las jerarquías demoníacas. Cuando dice que es sobre todo nombre que se nombra, también se refiere a todos los potentados terrenales. Pueden ser reyes humanos, presidentes, gobernantes, que ostentan una grandeza que no tienen. Porque solo nuestro Dios es grande, y no solo en este siglo, dice aquí, hermanos, sino también por toda la eternidad en el siglo venidero. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. El poder de Dios, amados, es real. El poder de Dios es verdadero. El poder de Dios es nuestro, porque el Señor lo pone a disposición de sus hijos.
Si el conocer la esperanza a que somos llamados nos estimula a la santidad, el conocer las riquezas que nos tiene preparadas el Señor en el cielo nos incita a la buena mayordomía. El conocer acerca de la supereminente grandeza de su poder debe incentivarnos a la confianza, a la oración, a la seguridad. El Señor encamine nuestros corazones a experimentar cada día en nuestra vida, sí, cada día en nuestra vida, la supereminente grandeza del poder de Dios. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, nosotros te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser bueno, por darnos, Señor, el alimento espiritual. Gracias. Ayúdanos, Padre, para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia, en nuestra esperanza en ti, Señor. Que podamos vivir nuestra vida cristiana acorde a tu voluntad y como es digno de ti, Señor. Mientras tanto, Padre, te rogamos que si hay alguien que aún no te recibe en su corazón, ha escuchado este mensaje, presenciando este video, te rogamos, mi Dios, que tú hables a su corazón en esta hora, que tú le atraigas hacia ti, Señor, que esa persona venga con todos sus problemas y sus pecados y todo lo que él o ella traiga y lo deposite a tus pies, Señor. Haz el llamamiento santo a la salvación. Te rogamos que todas las personas que hayan escuchado este mensaje sean salvas. Te lo suplicamos, Señor. Haz tú la obra en cada corazón y conforme a tu santísima voluntad. Te damos pues a ti, Señor, la honra y la gloria. Y nuevamente, Señor, seguimos suplicando tu favor, tu misericordia, mi Dios, que nos concedas, Padre, ser libres de esta pandemia en forma total. Libres, Señor. Concédenos regresar a tu casa y tener todas nuestras actividades. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Mientras tanto, Señor, ayúdanos para esperar solamente en ti. Te damos pues a ti y solamente a ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, la acción de gracias. Todo esto en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted está recibiendo a Cristo como su Salvador personal, seguimos invitándole para que usted se comunique con nosotros. Somos la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua, AR, Solo Cristo Salva. Y estamos deseosos de poder ayudarle en su desarrollo espiritual, en su crecimiento cristiano, pero también si tiene algunas dudas respecto a la palabra de Dios, estamos para servirle. Sí, no dude en contactarnos. Deseándole pues toda clase de bendiciones, le decimos muchísimas gracias. A Dios el Padre Celestial